Saludos cordiales, mi nombre es Yuneri y en esta oportunidad les voy a exponer un caso clínico. El título del caso es Trastorno por ansiedad, fobia específica. Nombre del interventor, en este caso mi persona, Yuneri Páez. Escenario de intervención, ambulatorio rural, sector Plan Bonito, municipio Balmores Rodríguez, parroquia Raúl Cuenca del estado Zulia. En resumen, el ambulatorio rural Plan Bonito es un centro de salud pública cuya finalidad es dar atención primaria a los habitantes de la comunidad y zonas circunvecinas. Este centro de salud, debido a las carencias que presenta, solo puede funcionar por las mañanas, atendiendo amablemente a todos sus pacientes. Cuenta con servicios como enfermería, medicina general y odontología. Realizan jornadas de vacunación, consulta prenatal, consulta general a niños, adolescentes, adultos y ancianos. Pero la labor de estos profesionales de la salud no solo se limita al ambulatorio, sino que además realizan jornadas de asistencia médica en las escuelas y en los hogares, atendiendo especialmente a los ancianos de la comunidad de la zona circunvecina. Ahora vamos con la identidad del paciente. Nombre del paciente. Para resguardar su identidad, nos referiremos a ella solo con YB. YB es una joven de sexo femenino, de estado civil soltera, religión católica, fecha y lugar de nacimiento, 30 de septiembre del 2000, en Ciudad Ojeda, estado Zulia. Edad, 18 años, grado de instrucción, bachiller en ciencia. El motivo de la consulta. Esta joven, YB, acude a consulta porque presenta un miedo excesivo a los gusanos. Este miedo o fobia limita el libre desenvolvimiento de la joven. No puede dormir bien, no se alimenta adecuadamente, no sale de su casa, abandonó sus estudios, todo esto por temor a encontrarse en alguna situación o pueda tener un contacto con gusanos. Su miedo es tan excesivo que un simple contacto visual paraliza a la joven, inclusive observar una imagen de gusano la perturba grandemente. La historia del problema. Para indagar en la historia de la paciente se procede a realizar las siguientes preguntas a la paciente y a su madre, quien la acompañó a la consulta. La primera pregunta que se le formuló es: ¿cómo se presentó esta dificultad? ¿Desde cuándo? ¿Quién la detectó? A lo cual responde: la dificultad se presentó desde una edad muy temprana, aproximadamente a partir de los 3 años de edad, siendo la madre y la abuela materna las primeras en detectar la dificultad. ¿Cuándo, dónde y con quién se presenta el problema? Básicamente el problema se presenta cuando la joven tiene algún contacto con gusanos, hasta el extremo de no poder soportar un simple contacto visual con este tipo de animales. ¿Cómo ha evolucionado desde que apareció por primera vez? Con el transcurrir del tiempo, el problema ha empeorado significativamente. ¿Qué es lo que ha intentado para solucionar este problema? En el colegio, los docentes y orientadores han tratado de ayudar, brindando consejos, pero esto no ha solucionado la problemática. ¿Ha recibido algún otro tratamiento? No, no ha recibido ningún otro tratamiento. Análisis y descripción de las conductas problema. Desde muy temprana edad, la joven YB ha presentado un temor irracional hacia los gusanos. Esta problemática ha aumentado significativamente, desde el punto que la joven le cuesta dormir porque piensa que debajo de su cama hay gusanos. Tampoco quiere salir de su casa por temor a encontrar gusanos. También le ha afectado su alimentación, pues no quiere comer fruta por temor a encontrarse con gusanos. Las conductas que presenta a nivel cognitivo: pensamientos referidos al hecho de encontrarse con gusanos, tensión frente a la posibilidad de tener algún contacto con este tipo de animal. Fisiológicamente, temblor, sudoración, ahogo, taquicardia, palidez, hiperventilación. Motivacionales: evitación, deseos de huir. Conductuales: evitación, no salir de su casa. Afectivas: ansiedad y temor. Aproximación diagnóstica: puede tratarse de un trastorno de ansiedad, de fobia específica. ¿Por qué y cómo se llega a este diagnóstico? La causa del problema pudo haber sido una experiencia negativa con gusanos a muy temprana edad. La joven menciona que cuando era niña, sus padres eran muy estrictos y exigentes con ella. Regularmente la castigaban amenazándola con gusanos. Muchas veces la joven huyó de su hogar y a casa de su abuela materna, pero sus padres la obligaban a regresar a casa. Esto le producía angustia y ansiedad, generando una fobia extrema hacia los gusanos. El establecimiento de las metas del tratamiento.
Ayudar a la joven mediante sesiones para superar este trastorno psicológico. Asesorar a la joven mediante situaciones de conflicto y ayudarla a mantener la calma. Lograr que el paciente deje atrás su fobia y ayudarla a tener un crecimiento psicológico normal. Estudios de los objetivos terapéuticos. Procurar que la joven deje de experimentar esa ansiedad al estar en contacto con gusanos. Exponer a la joven a situaciones que ella normalmente evitaría y procurar que mantenga la calma y no las vuelva a evitar. Lograr que la joven modifique sus cogniciones anticipatorias con respecto a sus miedos o fobias. Selección del tratamiento más adecuado. En este caso, la terapia cognitiva conductual es el tratamiento más adecuado, ya que la misma tiene como objetivo el cambio de pensamientos, sentimientos y conducta. La terapia cognitiva conductual aplica el conocimiento científico en base a lo observable en la conducta. Son diversos los procesos psicológicos que explican por qué actuamos, pensamos y sentimos. La terapia cognitiva conductual se basa en el trabajo sobre los aspectos cognitivos, a fin de producir una modificación significativa y profunda de la conducta. Selección y aplicación de las técnicas de evaluación. Se aplican las siguientes técnicas de evaluación psicológica: la observación, la entrevista, el autoinforme y los test. Justificación. Durante las primeras sesiones se utilizará la técnica de observación y entrevista. Estas técnicas permiten recoger información y formular hipótesis. Luego se produce a realizar los test psicométricos. Estos son una medida objetiva y tipificada de una muestra de conducta que nos permite hacer descripciones y comparaciones de una persona con otra y también de una misma persona en diferentes momentos de su vida. En este caso en particular, por tratarse de trastorno de ansiedad, se produce a realizar el test IDARE, que es un instrumento psicométrico que tiene como propósito medir las dimensiones básicas de la ansiedad, y el test de persona bajo la lluvia, que es una técnica muy usada, permite analizar cómo se proyecta el individuo en situaciones estresantes. Además, durante el tratamiento se aplicará la técnica del autoinforme, con la finalidad de que la joven realice una autoobservación de sus comportamientos fisiológicos, motores y cognitivos, tanto del presente como del pasado. Plan de sesiones del abordaje psicológico clínico. Cronograma. Se implementará un tratamiento de terapia cognitivo-conductual mediante sesiones donde la paciente estará en contacto con gusanos a fin de observar los aspectos cognitivos y conductuales de la misma. Por medio del tratamiento se tratará de establecer lazos de confianza con la paciente para ayudar a curar este trastorno psicológico. Se establecerá un cronograma de 8 sesiones, pero este puede ser modificado dependiendo del programa o el progreso, de la paciente. Sesión número 1. Se utilizará la técnica de estructuración cognitiva. Se basa en la modificación de los esquemas de pensamiento del paciente a través de diversos métodos, identificando los propios patrones de pensamiento y su influencia sobre la vida del paciente, generando junto al paciente alternativas cognitivas más adaptativas y funcionales. Se podría realizar las siguientes actividades. Por ejemplo, clasificar las siguientes actividades con una escala subjetiva de malestar o ansiedad, del 0 al 10. 1. Ver un gusano de cerca. 2. Tocar un gusano de juguete. 3. Ver un gusano en cautiverio. 4. Observar gusanos desde lejos. 5. Películas o videos donde haya un gusano. 6. Ver fotos o imágenes de gusanos. 7. Hablar temas sobre gusanos. Y 8. Escribir la palabra gusano. Esta actividad ella la puede realizar. Además, puede hacer una lista de los beneficios que aportan los gusanos para el medio ambiente y el hombre. Sesión número 2. En la sesión número 2 nos basaremos en las técnicas de autocontrol. La habilidad de autogestión es un elemento fundamental que nos permite ser autónomos y adaptados al medio que nos rodea, mantener nuestras conductas y pensamientos estables a pesar de las circunstancias. Y las actividades a realizar son las siguientes: exposición en imaginación, observar fotos de gusanos, dibujar gusanos, observar detenidamente gusanos de juguete, tocar los gusanos de juguete, y también puedes realizar un informe sobre la ventaja e importancia del autocontrol. Sesión número 3. Técnicas de relajación y de respiración. A partir de técnicas de relajación se puede gestionar las sensaciones corporales, de manera que también pueda ayudarse a gestionarse la mente. Y entre las actividades que podemos realizar sería ver, por ejemplo,
en televisión un documental sobre gusanos y luego realizar un autoinforme sobre las reacciones presentes al ver el documental y nombrar las técnicas de relajación empleadas y cuál fue su efecto. Sesión número 4. Inoculación de estrés. Se basa en la preparación del sujeto para hacer frente a posibles situaciones de estrés. En ella se pretende, en primer lugar, ayudar a la paciente a entender cómo le puede afectar el estrés y cómo puede hacerle frente. Y las actividades que ella podía realizar es una exposición en vivo con gusanos reales, observarlos a larga distancia o en cautiverio. También puede registrar en un diario las reacciones que produce el observar los gusanos, los efectos que produce sobre el organismo estas reacciones y cómo evitar estas reacciones negativas. Sección 5. Técnicas de exposición. Se basa en confrontar al paciente al estímulo temido generador de ansiedad hasta que ésta se reduzca de manera que pueda aprender a gestionar su conducta. Y las actividades a realizar están las siguientes: exposición en vivo también con gusanos reales, observar los gusanos a poca distancia, tocar con guantes esos gusanos, tomar fruta, buscar dentro de la fruta los gusanos y registrar en un diario los resultados esperados, la escala de ansiedad ante el contacto con gusanos y el progreso de la terapia. Sesión número 6. Técnica de moledad. El terapeuta, en este caso mi persona, realiza una conducta o interactúa en una situación con el objetivo de que el paciente observe y aprenda una manera de actuar concreta, de manera que sea capaz de imitarlo. Se busca que el paciente modifique su conducta y pensamiento y dotarle de herramientas para afrontar determinadas situaciones. Y las actividades consiste que con la ayuda del terapeuta interactúe con gusanos vivos, salir de paseo a un parque y buscar gusanos para observarlos, y también puede registrar en un diario pensamientos al estar en contacto con los gusanos, conductas adoptadas frente a los gusanos, nombrar los beneficios que esta especie para el equilibrio ambiental, investigar el ciclo de vida del gusano de seda. Sesión número 7 sería la técnica de desestabilización sistemática. Aunque esta técnica es muy semejante o muy parecida a la técnica de exposición, esta se diferencia en el hecho de que previamente se ha entrenado al paciente en la realización de las respuestas incompatibles con la ansiedad. Y entre las actividades que podemos realizar con el paciente sería exposición en vivo con gusanos, observar por largo rato y de cerca los gusanos, agarrar frutas que los contenga y observarlos por largas horas. Además se puede fotografiar crisálidas, diferentes tipos de gusanos y clasificar los diferentes tipos de gusanos. Sesión número 8. Entrenamiento en resolución de problemas. Es un tipo de tratamiento cognitivo-conductual a través del cual se pretende ayudar a los sujetos a hacer frente a determinadas situaciones que por sí mismos no son capaces de solucionar. Y entre las actividades que se puede realizar, estar interactuar libremente con diferentes tipos de gusanos y realizar un autoinforme detallando los resultados del tratamiento, perspectiva ante situaciones generadoras de ansiedad, actitud frente a situaciones estresantes. Hipótesis clínica según los criterios del DSM-5. El DSM-5 dedica un capítulo a los trastornos de ansiedad. Entre los principales trastornos se menciona la fobia específica, la cual se caracteriza por lo siguiente: miedo o ansiedad intensa por un objeto o situación específica. Por ejemplo, volar, alturas, animales, administración de una inyección, ver sangre, entre otros. El objetivo o la situación fóbica casi siempre provoca miedo o ansiedad inmediata. El objetivo o situación fóbica se evita o resiste activamente con miedo o ansiedad intensa. El miedo o la ansiedad es desproporcionada. El peligro real que plantea el objeto o situación específica y al contexto sociocultural. El miedo, la ansiedad o la evitación es persistente. El miedo y la ansiedad o la evitación causa malestar clínicamente significativo o deterioro de lo social, laboral o otras áreas importantes del funcionamiento. Metodología de análisis. Se trata de un trastorno de ansiedad, de fobia específica, ya que la paciente presenta características tales como miedo, evitación, ansiedad, agitación, tensión, provocando una situación generadora de estrés, como lo es para la paciente el estar en contacto con gusanos. Además, la limita
de su desenvolvimiento social, ya que ella misma manifiesta que no desea salir de su casa por temor a encontrarse con algún gusano. Esto ha ocasionado que abandone sus estudios y se aleje de sus amistades. El tratamiento más adecuado es la terapia cognitiva conductual. Esta generalmente se usa para tratar una amplia gama de trastornos que incluyen fobias, adicciones, depresión y ansiedad. La terapia cognitiva conductual es un enfoque que involucra técnicas cognitivas y conductuales para cambiar los pensamientos negativos y las conductas desadaptativas, lo cual implica cambiar los pensamientos subyacentes que contribuyen a la angustia y modificar comportamientos problemáticos que resultan de dichos pensamientos. Este enfoque es un tipo de tratamiento psicoterapéutico que ayuda a los pacientes a comprender mejor sus pensamientos y sentimientos y cómo influyen en sus comportamientos. El papel del terapeuta en este caso es ayudar a los pacientes a reconocer sus estilos idiosincráticos y de pensamiento y modificarlos mediante la aplicación de la evidencia y la lógica. Hasta aquí mi exposición de un caso clínico, de trastorno por ansiedad de fobia específica. Muchísimas gracias.